A una persona que realmente conoció a Néstor Kirchner y está aquí a mi lado, autor de este libro que tengo acá. ¿Lo estamos viendo? Ahí está. Bueno, bien, 10 años, una década de gobierno kirchnerista, publicaste vos, Daniel Míguez, te hizo mucha propaganda mi compañero Carlos Polimeni. Es muy generoso, Carlos. Dijo, realmente lo conoce muy bien, y bueno, trabajabas en Clarín en su momento. Trabajé en Clarín 18 años y buena parte de esos años cubriendo la actividad de Kirchner y del gobierno, ¿no? A Kirchner un año antes de ser presidente, toda la presidencia, después en Página 12 seguí durante el gobierno de Cristina. O sea Bien. que fuiste uno de los kirchneristas, uno de los kirchnerómanos, uno de los que mejor entendieron el fenómeno de Kirchner desde el principio. ¿El kirchnerismo se puede contar desde hace 10 años? Ya que dijiste, yo trabajé desde un año antes cubriendo Sí. las actividades. Yo el libro justamente lo comienzo no el 25 de mayo del 2003, sino que planté la bandera en el 98. Hay un primer capítulo que se llama el pre-kirchnerismo, que lo relato de 1998 al 2003. ¿Qué pasó en el 98? Se funda el grupo Calafate y a partir de ahí también es cuando Kirchner empieza a vislumbrar que el modelo neoliberal se estaba yendo a pique, que se iba a estrellar muy mal como finalmente ocurrió en el 2001 y que el país estaba madurando para un cambio de modelo y de dirigentes. Por eso me parece que no podía explicar el kirchnerismo a partir del 25 de mayo del 2003, sino de antes, porque Kirchner es hijo de la crisis del 2001 y del que se vayan todos. En estudios de televisión como este, pensadores nacionales de la relevancia de Mariano Grondona solían decir en el año 2002, 2003, que Kirchner era un muñequito de Duhalde, que Duhalde era el titiritero y Kirchner era un títere. Tal cual, siempre lo repitieron y lo repitieron. Y que en realidad no tenía pulso para gobernar y que iba a ser un gobierno débil y que el que tenía experiencia para gobernar era Menem. Esa era la tesitura que existía en muchos medios de comunicación y en muchos opinólogos. Y estaba instalado que iba a ser el Chirolita de Duhalde. Él ya lo venía vislumbrando esto y en la campaña y a lo largo de todos los meses del 2003 y fines del 2002, cuando empieza ya su alianza con Duhalde, él permanentemente se encargaba de recalcar que él no iba a ser el Chirolita de Duhalde. Incluso Duhalde dijo, no se confundan, Kirchner tiene un carácter fuerte, solo conozco un político con carácter más fuerte que Kirchner, que es Cristina Kirchner. Dijo Duhalde en aquel momento. Lo raro es que más tarde, cuando Néstor gobernaba y quedó claro que su temperamento era bueno, decían que lo manejaba Cristina. Claro. Y más adelante, cuando Cristina fue presidenta, decían que había un doble comando, en realidad, que a las espaldas de Cristina gobernaba Kirchner. Es decir, que había mucha gente que sobre este fenómeno, hasta que hoy ya está completamente instalado para todos como una unidad, era caracterizado por aquello que justamente no tenía, que era debilidad política. Claro. Y justamente esa fortaleza, esa fuerza, esa determinación que tenía Kirchner y también Cristina, hicieron que llevaran al país a la gobernabilidad, que era uno de los requisitos, más allá del cambio de modelo y de dirigentes. La sociedad estaba buscando y pidiendo gobernabilidad. Y que el presidente fuera autoridad. Claro, que el presidente fuera respetable. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Y Daniel, vos viviste muchísimos, como contábamos al comienzo del programa, muchísimos momentos bisagra, históricos, ¿no? En lo que tiene que ver el kirchnerismo del propio Kirchner. ¿Cuáles fueron para vos los más significativos? Esos momentos que vos decís, nunca me voy a olvidar cuando pasó tal cosa y yo estaba ahí. Bueno, hay varios. Uno, el día que asumió. El día que asumió, ahí Carlos comentaba algo al comienzo del programa, porque ese día yo estaba tratando de colarme en la casa de gobierno para cubrir la información y me acuerdo que Kirchner se metió en la plaza cuando se lastimó la cámara, con la cámara de fotos. La cámara de Martín Acosta. Martín Acosta, fotógrafo de Clarín, justamente. Claro. Y yo me había quedado hablando con Cristina y con Máximo ahí en la puerta, esperando que Kirchner volviera. Cuando nos avisan, o avisan... Cuando vuelve herido, le avisan a Cristina que lo lastimaron y que lo llevaban directamente a la enfermería, en el desorden me pude colar. Claro, ¿se la seguiste? Ya seguía Cristina, ¿quién me iba a parar? Claramente en ese momento vos ya tenías un grado de familiaridad con los Kirchner que te permitía estar ahí, entrar y que nadie requiriese quién era. Podía ser un guardaespaldas o un amigo. Claro, es más, aparte los custodios de la Casa de Gobierno eran los de Duhalde todavía. O sea que no conocían a los nuevos personajes. Claro, pasaste. Entonces,
pasé y terminé en el despacho de Kirchner. Vos terminaste en el despacho presidencial donde había 5 personas. Había muy poquitos, claro. Kirchner, Cristina, Scioli, algunos dirigentes. Y bueno, ahí se vivió una anécdota que lo relato en mi libro anterior, en Kirchner Íntimo, que es que necesité ir al baño, fui a un baño, y era el baño del presidente, sin saber que era el baño del presidente, el baño privado del presidente. ¿Y cómo era? Un baño común. Común. Y atrás mío entra Kirchner, también con necesidad de ir al baño. necesidad de ir al baño. Entonces ahí, yo no sé, por decirle algo. ¡Qué momento, Daniel! Le digo, ¿por qué te metiste ahí en la plaza? ¿Te lastimaste? Digo, ¿por qué te zambulliste ahí entre la gente? Y él me dice, porque hace exactamente 30 años, el 25 de mayo del 2003, yo estaba en esa plaza. La Asunción de Cámpora. En la Asunción de Cámpora. Y yo soy uno de ellos. ¿Cómo hoy no me iba a dar ese gusto? Y me lo dijo con una cara de emoción y los ojos que le brillaban, que a mí eso me marcó. Claro. Y sentí, yo era consciente en ese momento que empezaba una etapa nueva en la Argentina. Lo viví consciente ese día, ¿entendés? De lo que podía venirse. Sí, sí, sí. Ese fue un momento. Y lo otro fue la muerte de Néstor, ¿no? Para mí, para millones de argentinos, me parece que fue otro momento así que marcó mucho. Seguro. Después, como medidas de gobierno, quizá la estatización de FJP me pareció, y la ley de medios me parecieron 2 momentos de decisión. Y hay un momento simbólico Seguro. que hace que haya gente que tenga remeras que digan yo lo vi bajar los cuadros, ¿no? Claro. Bueno, es un momento como de un simbolismo extremo, ¿no? De marzo del 2004 fue también fuertísimo, porque a la tarde, eso fue a la mañana y a la tarde fue a la ESMA a crear el Museo de la Memoria. Y a pedir perdón en nombre del Estado. Estado. Perdón en nombre del Estado, con Joan Manuel Serrat, con Víctor Heredia, apareció Juan Cabandier ese día por primera vez en público, nunca había hablado ante la gente Cabandier. Sí. Era el último nieto recuperado, entonces lo llevaron en esa condición. Claro, fue un gran momento para él también. Ese día fue muy fuerte, el día que anunció el pago de la deuda al FMI también. Uno puede ver que desfilan las personas, estamos viendo a Scioli y Gioja al lado de Kirchner en el momento en que jura la presidencia de la Nación, uno es vicepresidente y otro que toma la jura. Que hay algunos personajes que siempre están y otros que estuvieron y que ya no están. Cuando uno ve las fotos y ve a Alberto Fernández o a Cobos o a Massa, que fue titular de ANSES y jefe de gabinete, no solo no están, sino que están en la oposición. Claro. ¿Qué impresión te produce Massa en la oposición, por ejemplo? No me extraña. ¿No te extraña? No me extraña. ¿Por Massa, porque Massa me parece que todas las veces que hablé con él, siendo jefe de gabinete y aún antes cuando estaba en la ANSES, me daba el perfil de tener una ideología liberal, no la disimulaba mucho. ¿Y cómo congeniaba entonces? A mí me parece que él hizo un trabajo efectivo en la ANSES y me parece también que fue una necesidad política de coyuntura poner un jefe de gabinete después de la salida de Alberto Fernández, claro, que no desentonara en esa línea. Bien. Bueno, como venimos hablando, Massa y los postulantes del Frente Renovador se comprometieron a no votar ninguna ley o declaración que propicie a la reforma de la Constitución, obviamente de eso estamos hablando, para así evitar la reelección. Una hipotética reelección. Exactamente. Bueno, exactamente, tal cual. No vamos a agregarle bueno, nada. No hay ninguna reelección. Eso es no. una hipótesis para la que habría que cambiar la Constitución. Digamos. Bueno, Sol Rosales, ¿nos puedes explicar este tema? Sí, Juli, como vos bien decías, Massa y otros candidatos del Frente Renovador se habían comprometido en un acto que fue en La Plata, firmando un escrito que fue también ante escribano público, a no habilitar cualquier tipo de ley que propicie una reforma de la Constitución Nacional o que permita la posibilidad de 2 mandatos, o más de 2 mandatos en realidad, en el Poder Ejecutivo Nacional, y aseguran que este acta iba a quedar a resguardo de 2 organizaciones no gubernamentales. Por un lado, la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, y por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. ADC desmintió en un comunicado que no asumieron ningún compromiso con ningún candidato, ningún partido en relación con la custodia de sus promesas de campaña, y también dijeron que no fueron consultados y que ellos no participan de actos electorales ni tampoco de coyuntura política. Bien, es todo un tema ese del planteo de firmar un acta que se van a oponer a una reelección, porque no hay ningún proyecto de reelección. Claro. Es más, Cristina dijo esta semana, es hora de los jóvenes. Eso mismo estaba por decir, ¿no? Dijo ayer, yo soy una abuela, soy una persona mayor, está dando claros indicios de que ella llega hasta el 2015 y después el kirchnerismo tiene que buscar
en su propio seno los candidatos para el próximo periodo. ¿Cómo te parece que sigue a vos este tema del poder dentro del kirchnerismo, Daniel, conociendo el kirchnerismo desde adentro hace más de 10 años? ¿Cómo sigue después del 2015? Claro, ¿cómo Claro. sigue la sucesión de Cristina o en qué momento se va a propiciar la sucesión? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, a mí me parece que para empezar hay que decir que yo opino que el kirchnerismo va a seguir después del 2015. En el gobierno o en la oposición, pero el kirchnerismo ya se constituyó como una fuerza propia, que para mi gusto demoró mucho en construirla, pero la construyó. Antes, durante muchos años, estuvo pendiente y dependiente de alianzas con grupos externos, el PJ, los intendentes, los sindicatos, Moyano, lo que fuere, fuese, ¿no? pero no tenía una masa crítica propia que sí la construyó en los últimos años y hoy existe el kirchnerismo. Lo que va a impedir que la típica operación que se da en el peronismo habitualmente, que cuando uno emerge un conductor en el peronismo, un presidente, actúe como imán, como catalizador y todo el peronismo se encolumne o gran parte se encolumne. O sea, una vez que cambia el liderazgo, se encolumnan todos atrás del nuevo líder. Eso es lo que ha ocurrido históricamente en el peronismo. Me parece que esta vez, no estando Cristina en la presidencia, va a seguir liderando este espacio. No creo que los dirigentes que hoy están en el kirchnerismo, los que se tenían que ir, ya se fueron. Me parece que ahora quedó el kirchnerismo puro y que van a seguir el liderazgo de Cristina. Ella va a ser la que incida. Designe, claro. Hay una sola duda en ese planteo que haces que es muy correcto. Ahora quedan los kirchneristas puros y Daniel Scioli. Que si uno juzga por su talante político, desde el principio, desde que Kirchner asumió hasta hoy, ha estado al lado y ha sido leal, pero evidentemente sufre muchas tentaciones y tiene un temperamento neutro que uno no sabe a veces si pertenece o no. Él dijo esta semana, no se puede estar a medias embarazado. O estás embarazado o no estás, queriendo decir yo estoy de este lado y no voy a estar de ningún otro. Ahora, igualmente es una pregunta política conducente. ¿Se va a quedar? Si no es candidato él a la presidencia en 2015, ¿se va a quedar? Yo creo que ahí, si no es candidato, creo que Scioli va a seguir su camino. Ahora, si es candidato, lo será por el kirchnerismo. ¿El kirchnerismo querrá, el kirchnerismo puro, duro, querrá a Scioli de candidato? Esa es la pregunta. Es la pregunta del millón, ¿no? Esa es la pregunta. No podría apostar hoy, pero no sé. Pero me parece que hay un... Scioli muchas veces tuvo declaraciones ambiguas, jugueteó con ser más o menos kirchnerista, pero en los hechos siempre estuvo. Claro, en los hechos siempre estuvo presente y esa fidelidad también es destacable, ¿verdad? En los hechos no se peleó nunca con nadie. Claro. No se peleó ni con Menem, ni con Duhalde, ni con los kirchneristas. Sí, pero en el Nunca se peleó. 2009 lo tentaron mucho y era una gran ocasión para pegar el salto después de el conflicto con las cámaras agropecuarias y después de la derrota electoral del 2009. Lo tentaban mucho para que en el 2011 se postule como presidente, porque todos daban por finiquitado el kirchnerismo para el 2011. Y siempre, él se quedó. Siempre se quedó. Las diferencias entre Néstor Kirchner como hombre, como ser humano y como político, y Cristina Fernández de Kirchner. De él se dice que era un político pragmático y práctico, y de ella que es una intelectual dura que gobierna un país. ¿Cuáles son las diferencias que vos viste? Políticamente ninguna, de personalidad muchas. Bueno, antes diste un indicio, ¿no? Que Néstor estaba ahí a la cabeza, pero Cristina era como el alma, ¿verdad? Sí, yo creo que se complementaban tan perfectamente. Cristina decía, nos ponemos de acuerdo para ser locos de a uno por vez, ¿no? Entonces era como un sub y baja. Si uno se sacaba mucho, el otro lo calmaba y lo tranquilizaba. Era un complemento político excepcional. En personalidades son distintas. Kirchner era más carismático, más entrador, más gracioso. Más campechano, ¿no? Más campechano. Cristina es más intelectual, es más racional. Y no a sus afectos y a su círculo íntimo, pero al resto le pone un poco de distancia. Kirchner, al contrario, aunque no te conocía... Pero ¿no crees que Daniel, al ser mujer, también tenía que marcar como... por supuesto. ¿no? A la mujer es diferente, ¿no? Como le pega quizás un lugar de jerarquía y ser presidenta de una nación. Totalmente. Me parece que tiene que imponer cierto respeto.
digamos que fuimos modificando todos, ¿no? Los argentinos, cómo veíamos a una presidenta mujer, me parece. No, y con aparte que Cristina. hubo y todavía hay una alta dosis de misoginia. Entonces, Por supuesto. si Cristina no se muestra con firmeza como lo ha hecho estos años, le hubiera sido mucho más difícil. Me parece que es cualidades de su personalidad, pero que le hicieron muy bien a la función. No lo digo, la descripción que hacía no era en tono crítico, sino Claro. descriptivo, comparando las Una Sí, y otra seguro. persona. Una de las cosas que tiene como virtud el kirchnerismo es haber ubicado a sus enemigos, haber confrontado con ellos, haberlos expuesto y haberle obligado a mucha gente a sacarse la careta, a decir, bueno, yo soy de tal manera. Sí. Hablo desde los medios de comunicación a políticos importantes. Algunos de los políticos que se opusieron fuertemente al kirchnerismo se han visto demolidos por la realidad. Hablo de Lita Carrió, por ejemplo. Y tal vez estamos viendo los casos de Mauricio Macri en su sueño de ser presidente alguna vez. Porque llegamos a estas elecciones y Macri ni siquiera tiene lista propia. No, en la de hecho provincia de prestó Buenos Aires. algunos, ¿no? candidatos Y para parece diluirse de a poco aquello que parecía la bestia negra de la oposición, incluso con la aparición de Massa en ese lugar. Sí, incluso si recuerdan, después del 2009, de la derrota de Kirchner con De Narváez, ya De Narváez estaba probando el sillón de gobernador de la provincia y todos decían, ¿quién será el presidente del 2011? ¿Cobos, Macri o Carrió? ¿Qué sé yo? claro. Pero nadie decía que podía ser algún Cristina. kirchnerista, Cristina. Bueno, de hecho, Massa, cuando va a ver a la embajadora de Estados Unidos, Vilma Martínez. a Vilma Martínez, que lo revela muy bien el libro Argel Leaks, aparte de acusar a Kirchner Decir de que Kirchner era un psicópata. miedoso, Y un perverso, psicópata y cagón. La embajadora le preguntó, ¿y qué posibilidades tiene el kirchnerismo de ganar las elecciones de 2011? Cero, le dijo Massa. Y era el jefe de gabinete. El jefe de gabinete, pero... Un amigo. Aunque usted no lo crea. Un amigo, sino como pronosticador no le fue bien. Bueno, Daniel, la verdad, muchas gracias por haber venido.